Tras la muerte de sus padres, Elena heredó la casa familiar, y aunque no habían tenido una buena relación, era hija única, por lo tanto, única heredera. El día de su regreso, mientras se acercaba por la estrecha carretera de tierra, veía a lo lejos la casa. Estaba exactamente igual que cuando ella se fue de allí hace 17 años. La relación con sus padres no había sido la mejor. Por eso apenas cumplió 18 años, se fue. Y hoy, con 35 años, regresaba. Esta vez como dueña de una casa a la que sintió siempre como ajena. Al llegar estacionó su carro junto a la reja de madera que rodeaba la casa. Se bajó de él y dio unos pocos pasos hasta la portezuela de entrada. La abrió y allí se detuvo. Miró al frente de la pequeña casa de 2 pisos. Su mente se abarrotó con los ingratos recuerdos de su niñez. Dio un corto suspiro. Entró al jardín de enfrente y miró hacia la izquierda, donde vio 2 lápidas. Esto no la sorprendió. Ya sabía que sus padres habían hecho todos los arreglos para ser enterrados allí. Lo que sí llamó su atención fue una cantidad de pequeñas tablillas de madera con forma de lápidas. Al acercarse, notó que cada una de ellas tenía la foto de un gato. Había más de 50. Pensó en ese momento. A mamá le gustaban los gatos, pero no tanto. No quiso darle mayor importancia en ese momento. Ya se encargaría de eso más adelante, si era necesario. Caminó a la entrada de la casa. Notó que había una luz encendida en el segundo piso, en la habitación de sus padres. Esto le extrañó mucho. No recordaba haberla visto mientras se acercaba por la carretera. En el porche estaban las 2 sillas mecedoras de sus padres. Sintió un pequeño escalofrío. En esas sillas habían sido encontrados muertos, uno al lado del otro. Lo primero que debo hacer es deshacerme de esas sillas, pensó. Al entrar a la casa le sorprendió ver que todo estaba dispuesto exactamente igual que hace 17 años, cuando ella se fue. Recorrió la sala, el comedor, la cocina. Podría haberlo hecho con los ojos cerrados. Todo estaba en el mismo lugar. En la cocina recordó la luz encendida en la habitación de sus padres y se dirigió hacia allá. Mientras subía las escaleras se detuvo en el 7.º escalón y mirando el octavo lo pisó con el pie derecho y pudo escuchar el mismo crujido que había oído cada día durante tantos años. Aquí no ha pasado el tiempo, murmuró. Terminó de subir y se dirigió por el estrecho pasillo a la habitación de sus padres. Abrió la puerta muy despacio, tratando de no hacer ruido, como si ellos aún estuvieran allí. Al entrar, la luz estaba apagada. Le extrañó mucho. Pensó que tal vez la bombilla se habría fundido. No se atrevió a seguir adelante. Como el resto de la casa, todo permanecía igual. Incluso la colcha de retazos que había ayudado a su madre a coser se veía nueva, como si nunca la hubieran usado. Siguió caminando por el estrecho pasillo y entró a la siguiente habitación, el cuarto de costuras de su madre. Al fondo y debajo de la ventana estaba su antigua máquina de coser. Su mente se llenó de recuerdos, imágenes vívidas de los pocos momentos buenos que vivió al lado de su madre. Se vio a sí misma hilvanando con torpeza un trozo de tela rosada. En medio de esos vividos recuerdos levantó la cabeza y vio a su madre. Un intenso miedo la sobresaltó y le hizo dar 2 pasos atrás cuando vio la imagen de su madre que la veía con la misma rabia y desaprobación de siempre. Salió de la habitación a toda prisa, cerrándola de un portazo. Estuvo un rato parada en medio del pasillo mientras veía la puerta de su habitación al fondo. Necesitaba recuperarse y juntar el valor necesario para llegar hasta allá. Por fin logró dar los pocos pasos que la separaban de la puerta. Puso su mano sobre la manilla y después de un largo suspiro la abrió. Una profunda tristeza se apoderó de ella al recorrer con la vista la que fuera su habitación. No esperaba que estuviese igual que cuando se fue, pero tampoco en ese estado. La habitación estaba vacía. La cama donde tantas veces soñó se había ido. La pequeña peinadora donde solía jugar a maquillarse tampoco estaba. La puerta abierta del closet mostraba un espacio vacío, lleno de polvo y telarañas, igual que el resto de la habitación. La pintura estaba desconchada y la poca que quedaba pegada a la pared había perdido su color. El piso estaba tan sucio, desgastado y opaco que ni siquiera reflejaba el escuálido rayo de luz que entraba por la ventana, igual de sucia y descuidada. No pudo evitar llorar. Mientras se secaba las lágrimas, buscó algo de alivio pensando que todo aquello que tanto le lastimó ya quedó atrás, y con la muerte de sus padres jamás regresaría. Ahora podría estar en paz en su casa,
y que ésta fuera el refugio que tanto deseó y necesitó de niña. Bajó las escaleras, atravesó la sala y salió al porche. La brisa del atardecer le pegó en el rostro y se sintió más aliviada. Cerró los ojos y permaneció allí tratando de no pensar en nada. Luego de un rato los abrió y dirigió la vista a la derecha, donde estaban las mecedoras. Quién sabe cuántas veces habrán despotricado de mí allí sentados, pensó con dolor. Llevó las sillas al jardín trasero y las puso una sobre la otra. Luego fue al depósito del fondo del patio, donde su padre guardaba las máquinas y herramientas con las que solía pasar todas las tardes y fines de semana, tal vez huyendo de la familia que nunca quiso tener, o de un destino que no eligió. Al entrar tuvo otra visión. Esta vez vio a su padre frente al mesón de trabajo. Ella permaneció en el marco de la puerta atemorizada, sin saber qué esperar. Pero la imagen de su padre permaneció allí, de espaldas a ella, tan indiferente como siempre le había sido, hasta que poco a poco se fue desvaneciendo. Reunió el coraje necesario para terminar de entrar al depósito. Tomó una lata de benzina, salió de allí a toda prisa, roció la benzina sobre las mecedoras y les prendió fuego. Luego se sentó en un escalón que estaba a la salida de la cocina, y allí se quedó hasta que el fuego redujo las sillas por completo. Ya había anochecido. De las mecedoras solo quedaba una pequeña pila de cenizas humeantes. Mirándolas, Elena sintió que el acto le daba un cierre a la historia con sus padres. Regresó a la casa, preparó algo ligero para comer con lo poco que había llevado y acomodó el sofá para pasar la noche en él. Ya mañana vería cómo se las arreglaba para conseguir una cama. Durante la noche tuvo pesadillas donde era devorada por gatos mientras un cuervo le comía los ojos. Al despertar pensó, creo que esos gatos me sugestionaron. Levantó la cobija que había usado y la dispuso en su lugar. Luego fue a la cocina a preparar café. Mientras esperaba que el agua se calentara, el graznido de un ave llamó su atención. Era un cuervo posado en la cerca de la entrada. La miraba fijamente. Enseguida recordó la pesadilla y se estremeció. Pero consiguió algo de calma al pensar que habían sido días difíciles, que ya se le pasaría. Se sentó en la sala a tomar café. La curiosidad y un sentimiento inquietante la llevaron a asomarse a la ventana. Sintió escalofríos al ver que el cuervo aún estaba en la cerca, mirándola fijamente. Se armó de valor y salió de la casa para espantar al ave, pero ésta levantó el vuelo, se posó un poco más allá y continuó mirándola. Hizo un nuevo intento por espantarla con el mismo resultado. Cuando iba a hacer un tercer intento, vio una fila de gatos que se acercaba a la casa desde el bosque. En ese momento el ave levantó el vuelo y se alejó. De donde estaba le pareció que la actitud de los gatos era amenazante y prefirió entrar a la casa. Desde la ventana de la sala vio como más de un centenar de gatos entró al jardín frontal y permaneció ahí viéndose en la puerta. Empezaba a desesperarse. Primero el cuervo, ahora los gatos. Elena lo único que podía hacer era rezar para que se fueran esos animales. Luego de un buen rato recordó que su padre solía guardar una escopeta y una caja de balas en la parte superior de su armario. Fue a buscarla y la cargó con 2 cartuchos. Determinada, salió al patio trasero y disparó 2 veces. Los gatos salieron espantados. Pero no se fueron muy lejos. Se colocaron alrededor de la casa como si quisieran rodearla. Elena, envalentonada por la escopeta, buscó más cartuchos y los puso en los bolsillos de su pantalón. Luego sacó la mezadora que le habían regalado cuando era niño y la puso en el porche en dirección a la entrada. Desde allí controlaba que los gatos mantuvieran la distancia. Pasó toda la mañana allí, sentada con la escopeta en su regazo. Los gatos se limitaban a merodear a cierta distancia. Llegó el mediodía. Le dio hambre. Entró a la cocina. Con un ojo se preparaba un sándwich y con el otro vigilaba que todo estuviera bien. Pero los gatos comenzaron a acercarse de nuevo y tuvo que apurarse para salir al porche. Una vez allí, un disparo al aire espantó a los gatos, que volvieron a ponerse a la misma distancia. Comió su sándwich y volvió a cargar la escopeta y se reclinó en la mecedora. El cansancio de la noche anterior y el sopor que le provocaba el calor de la tarde le dio sueño, y comenzó a cabecear. Haciendo un gran esfuerzo intentó no dormirse, pero fue inútil. Al final se durmió sentada en la mecedora. El agudo graznido de un ave la despertó sobresaltada. Era el cuervo. De nuevo se había posado en el mismo lugar y la miraba fijamente. Sin esperar nada, tomó la escopeta y disparó en dirección al ave. Esta se alejó hacia el bosque. Los gatos seguían merodeando a cierta distancia y la mantuvieron así durante algún tiempo. A medida que caía la tarde y comenzaba el anochecer, los gatos fueron acercándose. Elena trataba de mantenerlos a raya, disparando de vez en cuando, haciéndolos retroceder.
pero aquellos volvían y cada vez más cerca de la casa. Cayó la noche. Los gatos, amparados en la oscuridad, entraron en el jardín y comenzaron a corretear alrededor de la casa. Elena hacía un esfuerzo inútil disparando a la oscuridad con la esperanza de espantar a los gatos. Cerca de la medianoche, el cuervo se volvió a posar en la cerca. Elena le disparó 2 veces, pero esta vez el cuervo no huyó. Se quedó allí, viéndola fijamente. Elena volvió a cargar la escopeta y apuntó en su dirección. Mientras intentaba fijar el tiro para acertarle al cuervo, notó algo. Los gatos ya no estaban. Un silencio profundo llenó el ambiente. Al voltear hacia el cuervo, éste se había ido. Se sintió tranquila. Aún así dio una vuelta a la casa para cerciorarse. En efecto, los gatos parecían haberse ido. Entonces decidió entrar a la casa. Al abrir la puerta, volvió hacia el patio una vez más para asegurarse que todo estuviera bien. Lo último que vio Elena fue el cuervo volando directo a sus ojos. Trató de espantarlo, pero lo único que logró fue dar un par de vueltas en círculo y caer sentada en la mecedora. Luego, el maullido de cientos de gatos llenó el ambiente, y todo terminó para ella. La mañana siguiente, un vecino que pasaba por allí notó un movimiento raro en el porche de la casa. Cuando se acercó, un escalofrío heló su sangre. El cuerpo inerte de Elena yacía en la mecedora. Un grupo de gatos lamía los huesos ya sin carnes, y un cuervo posado en su cabeza devoraba lo poco que quedaban de sus ojos. Suscríbete.